Así que oramos a Dios. Puedes respirar profundo conmigo y decir: Señor, tú eres bueno. Ay, te amo con todo el corazón, Señor. Y Señor, te damos gracias porque vamos en esos pasos prudentes hacia acercarnos, Señor, tal vez a una, quizás no total, pero parcial normalidad. Señor, hemos tal vez extrañado algunas cosas, pero tu Espíritu Santo ha estado con nosotros de todas maneras. Nunca te has apartado, ni con pandemia, ni con vacunas, ni con enfermedades, ni con nada. Tu Espíritu Santo ha estado presente en nuestra vida. Y alrededor de nosotros, y delante, y detrás, y en mi hermano, y en la música, y en la palabra. Nunca te has ido de nuestro lado, Señor. Señor, y hoy damos reverencia, damos honor, damos gloria a ti, Señor, que todo mereces. Padre, ayúdanos a amarte con todo el corazón, como dice tu palabra. Amarte con todas las fuerzas, pero también amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, we surrender to you, Lord. It is so amazing to have you as our God. I want to tell you that I love you with all my heart, Lord. Quiero decirte que te amo con todo el corazón. Y que no hay nada en este mundo que me pueda apartar de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señora, mientras alabamos tu nombre con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. Sí, Señor. Necesitamos el Señor. Amén. Que nos salve, que nos restaure en esta mañana. Restauranos,
Declaramos eso en esta mañana, Dios, que necesitamos de su presencia, necesitamos de su Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por poder estar aquí en tu casa en esta mañana, Dios, para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltarte. Sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás
adoramos, Señor. Dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya, extienda su mano. Damos gracias a Dios. Bienvenidos y una vez más, Señor, te adoramos y te bendecimos. Agradecidos, Señor, por la provisión y la fidelidad que tú siempre expresas en la vida de tu pueblo. Mientras tinieblas, Señor, cubrirán la tierra, sobre tu iglesia y tu pueblo nacerá la luz. Y habrá, Señor, de todo lo que se pueda necesitar por tu benignidad, Señor, y tu fidelidad. Acepta, Dios, esta ofrenda como algo grato, de corazón, voluntario. Multiplícala y bendice, Señor, las manos que la dieron. Y bendice al que no pudo darse. Que no falte trabajo en medio de tu pueblo. Que haya salud. Y que haya todo lo necesario, Señor, pero no solamente para proveer, sino también para bendecir y dar a aquellos que no tienen. Que sea usada, Señor, para que tu palabra corra hasta los confines de la tierra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Tome asiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me alegro de verles a todos. Amén. Saludamos a las personas que nos visitan hoy día. El libro de los Hechos, Vamos a terminar hoy, ya que para el mes que viene estaremos hablando de otros temas, pero vamos a continuar hoy con el Espíritu Santo de Dios. Para recordar un poco, llegamos a la conclusión de que dependemos absolutamente del Espíritu Santo. Amén. Es un reconocimiento consciente que a veces cuando tenemos que aplicarlo en la práctica de nuestra vida nos cuesta trabajo. Porque hemos nacido y hemos sido educados para hacer lo que queremos. Dejarnos guiar, obedecer lo que otros nos sugieren. Y si se trata de un Dios al cual no lo vemos físicamente, a veces nos cuesta trabajo. Y todos luchamos con ese asunto de la dependencia. Es necesario en ocasiones que Dios nos lleve en procesos donde no nos queda otra cosa que agarrarnos. Y hemos dicho con frecuencia que la palabra de Dios dice que Él es el pronto auxilio en la tribulación y no el último recurso al cual acudimos cuando hemos agotado todos los demás. Me pasa a mí, le pasa a usted, nos pasa a todos nosotros. Dios debiera de ser el primero y definitivamente el único, porque Él es el que sabe, Él es el que puede y Él es el que quiere. Y ninguno de nosotros podemos superar, ni siquiera igualar, la dirección que el Espíritu de Dios puede dar en nuestra vida. Los errores, ¿cuántos hemos cometido errores? Se deben exclusivamente a que no hemos seguido la dirección de Dios. Por eso fracasan, porque en nuestra propia fuerza no podemos. Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Una vez que tenemos esto claro, al menos en nuestro entendimiento, la segunda cosa que el Espíritu de Dios hace es que nos da un propósito, nos da una razón para vivir, nos da una causa, porque tú no puedes ser un creyente feliz si no sabes para qué vives. Se ha dicho que la mayor tragedia no es morir, sino vivir sin saber para qué.
Todos nos vamos a morir, esa no es la mayor tragedia, nos vamos con Cristo. Pero estar vivo y no saber para qué vivo, no tener una razón, no tener un propósito, no saber de quién soy, no tener una identidad clara en la vida, eso es agonizar en vida. Espero que ese no sea su caso, por lo menos no es el mío. Sé para qué vivo, para quién vivo, para qué existo, sé de quién soy y a quién sirvo. Y eso me da una seguridad enorme. Pero hay una tercera cosa que quiero mencionar en el día de hoy. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer simplemente el versículo 8, porque la tercera cosa de la que quiero mencionar es que el Espíritu Santo nos da poder, nos empodera. O sea, Dios, Jesús lo dijo ya con mucha antelación, no os dejaré huérfanos. Yo me voy, pero voy a enviaros al Espíritu de Dios, que está con vosotros y estará en vosotros, para que el gozo sea cumplido, para que podáis llevar a cabo lo que os he ordenado, la tarea que os he encomendado. El Espíritu Santo es imprescindible. Voy a decir una frase lapidaria. Solo Dios puede hacer la obra de Dios. Los demás somos instrumentos y de ahí no pasamos, ni falta que nos hace. Y los que queramos ir más allá, vamos a fracasar. El libro de los Hechos nos introduce al nacimiento de la iglesia y cuando miramos el libro de los Hechos, los primeros aproximadamente 30 años de la vida de la iglesia, vamos a ver algunas cosas. Dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el espíritu o características del espíritu que mora en la iglesia. Así que de temor nada. Lo he dicho muchas veces. Amor, poder, dominio propio. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu del mundo para que estéis en esclavitud otra vez, sino que habéis recibido el Espíritu de Dios por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestra identidad debe de estar clara y saber qué espíritu. En una ocasión, los discípulos iban con Jesús y encontraron a otros que hacían milagros y echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los dos hermanitos, conocidos como los hijos del trueno, el famoso apóstol Juan y su hermano, le dijeron al Señor, pide que caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es catastrófico no saber de qué espíritu somos. Y eso es posible. Espero que no sea su caso. No es el mío. Por eso es que no podemos mandar fuego del cielo. Jesús los reprimió y les dijo, dejadlos, el que no es contra mí es conmigo. Así que déjenlos que sigan haciendo lo que están haciendo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hay lecciones aquí
en los primeros versículos, pero el capítulo 1, versículo 8 es el famoso versículo que todos conocemos y es la declaración de Jesús a sus discípulos. El libro comienza diciendo que Jesús les apareció durante 40 días con pruebas indubitables, porque el interés de Jesús era marcar en la conciencia, en el corazón de sus discípulos, que Él estaba vivo. Y les da pruebas indubitables. ¿Por qué? Porque cuando anunciéis el mensaje, os van a perseguir, os van a vituperar, no os van a creer, vais a pasar por pruebas y ustedes deben de estar seguros de que yo he resucitado y que yo estoy vivo y que yo estoy con vosotros. Y luego les da la orden de que esperen en Jerusalén porque van a recibir la promesa del Padre y la suya de que en unos pocos días van a ser empoderados, van a recibir el Espíritu Santo. Ellos, como siempre, le cambian el tema. ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vas a restaurar a Israel? En vez de estar más interesados en lo que Jesús les acaba de decir. Entonces el Señor les dice, a ustedes no les importa esto, no les toca saber los tiempos ni las sazones, pero vais a recibir poder y junto con el poder les da una misión. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. La palabra más común para poder aquí es dunamos, de donde viene nuestra palabra dinámico, dinamita, y a veces se considera como un poder explosivo, una bomba. El Espíritu de Dios es poderoso. Es Dios, la tercera persona. No hay nada que Él no pueda hacer. Y es aplicable a todas las facetas de la vida cristiana. Él es el consolador, el paracleto, el que nos ayuda. Sin su ayuda nosotros no pudiéramos prácticamente hacer nada. Pero Él vino para eso. La palabra es que cuando haya venido, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la misión de la iglesia, de testificar de la resurrección de Jesús a todo el mundo, a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, a toda etnia, hasta los confines de la tierra, tienen el derecho de saber que hay una alternativa, que hay un Cristo que murió, llevó los pecados de la humanidad, pero resucitó y ascendió con poder y está sentado a la diestra del Padre y viene de nuevo. Porque cuando Jesús les dice eso, dice la palabra que estaban con los ojos puestos, versículo 10, el Señor fue levantado y un ángel le dice, este mismo Jesús que es quitado de vosotros, este mismo Jesús ha de venir de nuevo otra vez. Y anuncia de nuevo el ángel la venida del Señor. Cuando voy al libro de los Hechos, vamos a mirar un repaso. Veo algunas palabras que a veces las echamos de menos. Hechos 2:4, 4:8, 4:31, Hechos 6:3 y 5, Hechos 7:35, Hechos 9:17, Hechos 10:44, 45, Hechos 11:24, Hechos 13:9 y 52. Amén. En todos esos pasajes encontramos la frase llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la iglesia primitiva en sus inicios fue una iglesia que consideró urgente, consideró necesario la llenura del Espíritu Santo de Dios. Vivir en esa llenura es lo que nos capacita para llevar a cabo
las obras de Dios y poder entonces cumplir sus sueños, sus propósitos y alcanzar las metas que Dios ha puesto delante de nosotros. Diga poder. Diga, yo tengo poder. Un poder que ha sido dado por Dios, un poder sobrenatural, un poder intangible, un poder que no tiene límites, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Todo lo puede hacer. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene la capacidad de ayudarnos en cualquier situación, en cualquier asunto. Por ejemplo, voy a hablar de 10 cosas que encontré aquí. Si te sientes tentado, ¿quién te ayuda? Bueno, tienes algunas opciones. Puedes ir al psicólogo. Tienes ganas de matar a la mujer o al marido. Puedes ir al psicólogo para que te dé una pelotita y en la mano, y cada vez que te den ganas de entrarle un piñazo, pues coge la pelotita y cuenta hasta 100 y cosas de esas así. Está bien. Pero yo te doy un consejo mejor. Acude al Espíritu Santo de Dios, que se te va a ayudar. Hemos recibido poder. La iglesia no está sola. Por eso es que la iglesia del Señor, la iglesia verdadera del Señor, vence, prospera, crece. No hay quien la elimine. No existe poder en este mundo, ni el gobierno, ni la economía, ni el diablo, ni los hombres, que pueda eliminar a la iglesia de Jesucristo. La Biblia declara al creyente que somos más que vencedores, y no lo declara por nuestra propia fuerza, lo declara por el poder que mora en nosotros, que es lo que nos hace superar pruebas, dificultades, persecuciones, amenazas, crisis, cualquier cosa que podamos enfrentar. El Espíritu Santo que nos ayuda en todas las cosas, el consolador por excelencia. Por si alguien vino triste en el día de hoy, quiero que sepas que Él se especializa en dar consuelo a la persona que viene con tristeza por alguna situación. A todos nos pasa, y en la crisis que estamos atravesando, todos necesitamos. Número 1. Poder, capítulo 2, versículo 16 al 36, poder para hablar la palabra de Dios. Ahí vemos a un Pedro, pescador. No se sabe cuántos años ha ido a la escuela. No hay teología en él que valga. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo lo llena, el hombre se suelta una clase de mensaje. Y te da un conteo desde que comienza hasta que terminas, que yo creo que un doctor en teología no te daría un mensaje tan exacto como el que dio el apóstol. Poder para hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios respalda, es lo que Dios utiliza. Es la comunicación verbal o escrita que Dios utiliza para dejarle saber al mundo sus proyectos, para dejarle saber al mundo sus intenciones, su amor, en los hechos que han acontecido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este mini evangelio tiene que ser predicado. Me seréis testigos, les dijo, pero les da poder para hablar la palabra de Dios. Y para hablar la palabra de Dios de una manera que, número 2, usted puede ver versículos 37 al 41, con una unción, con una convicción que trajo conversión a más de 3,000 personas en ese momento. Dice que se compungieron de corazón al oír la palabra. La palabra fue directamente al corazón. Había un poder cuando hablaban que lo necesitamos hoy día.
para traer convicción al corazón del oyente, al corazón de la persona, y que pueda arreglar su vida y arreglar sus cuentas con el Señor. En el versículo 43 del capítulo 2 y más adelante vamos a ver que esto lo vamos a encontrar por todo el libro de los Hechos, señales y maravillas. La iglesia se manejaba y caminaba en la manifestación de un poder sobrenatural, milagros, maravillas, señales. Eran común y lo vamos a encontrar a lo largo y a lo ancho del libro de los Hechos. Pedro, los apóstoles, Pablo más adelante, todo el mundo, Bernabé, todo el mundo, la palabra era respaldada por las señales y los milagros que hacían. El evangelio es sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de ello. No se puede vivir en la carne, se vive en lo sobrenatural, porque tenemos un Cristo vivo que responde a la oración y tenemos a un Espíritu que mora en nosotros, un Espíritu de poder que se enfrenta a cualquier cosa. Dice la palabra que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Iglesia, tenemos que estar conscientes de estas cosas. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos a la deriva, no somos barcos sin timón. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y esto es más que suficiente para enfrentar la vida, cualquier situación que nos toque vivir. Los versículos 42 al 47, si quiere ver milagros, poder para relacionarse. Las palabras que encontramos, unidad, juntos, unánimes, del mismo sentir, lo vamos a encontrar a lo largo y lo ancho del libro de los Hechos, igualito que ahora. Donde la gente se pelea por dime que te diré. Antiguamente, por eso dice Pablo, que debemos de ser se me está olvidando el español y no sé inglés, imagínate. Que debemos de ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Y la palabra unánimes, había un mismo sentir. No estaban divididos, estaban juntos, pero estaban unánimes. Todos pensaban lo mismo, todos caminaban en la misma dirección. Todos entendían que había un solo propósito, que había un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre, un solo bautismo, un solo plan de Dios para la iglesia, y todos caminaban juntos porque el poder de la unidad, dice el Señor, dijo el Señor, si dos se reúnen en mi nombre o tres en mi nombre, lo que pidan les será hecho. O sea, poder para estar en un mismo sentir todos nosotros. El enemigo está por ahí fuera, ahí en la esquina allá de enfrente. No somos nosotros. La lucha no es contra carne y sangre. Y le digo, esto es un milagro que no se volvió a ver en la iglesia después que pasaron el primer siglo. La otra cosa, déjame seguir. El capítulo 3. Poder para hacer milagros extraordinarios. El cojo, la puerta de la hermosa, vemos el primer milagro personal específico de uno de los apóstoles. Van a orar. Dije, iban a orar. No iban a la playa, iban a orar. No iban a apelar al perro, iban a orar. Gracias por el entusiasmo que tienen tan grande. Dije, iban a orar, tenían la costumbre de ir a orar, de ir al templo a orar. La oración es parte, si queremos andar en el Espíritu, la oración es parte. Y más adelante vamos a ver qué tipo de oración hacía esa gente, que el edificio temblaba cuando terminaban de orar. Sí, igualito que ahora.
igualito que ahora. Y usted conoce la historia cuando ven a ese hombre lisiado de sus pies, no caminaba, un paralítico, un cojo, y dice que cuando llegaron los apóstoles lo miraron y él esperaba recibir algo de ellos, y Pedro le soltó aquella famosa frase: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y lo agarraron y lo levantaron, y el hombre entró al templo brincando, armando un escándalo terrible, alabando al Señor, porque tenía más de 40 años en esa condición. A ver, podemos decir, ahora tengo oro y plata, pero con oro y plata no te puedo sanar. Aquella iglesia no tenía oro ni plata, pero tenían poder de Dios. Dije, tenían poder de Dios. Y estaban plenamente convencidos que el poder de Dios se podía aplicar a cualquier situación. Y en este caso lo aplican a aquel hombre que llevaba 40 años en esa condición. No tengo oro ni plata, pero tengo algo que es mucho mejor. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Una de las cosas que tenemos que aprender es hablarle a los problemas que tenemos, hablarle a la enfermedad, hablarle a las situaciones, hablarle a las crisis y hablarle en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no puedo, el médico no sabe, el médico no puede, pero tengo algo que todo lo puede, y es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y en ese nombre, levántalo en alto. Iglesia, tenemos poder de Dios. Tenemos poder de Dios. No se te olvide que tienes poder de Dios. Puede que a lo mejor al salir te ponchan el carro, qué sé yo, pasa cualquier cosa. Pero recuerda que no andas solo en esta vida. Hay un poder ilimitado que mora dentro de ti y que una promesa que ha dicho: lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Allí mismo, el capítulo 3, versículo 21, poder para testificar. Ya no se trata de hablar o trazar los hechos de la palabra, sino dar testimonio. ¿Con cuánto Dios ha hecho algo bueno? ¿Serás capaz de contárselo a alguien? ¿De decirle a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida? La palabra de Dios nos enseña que esta gente se pararon frente a las autoridades religiosas que les prohibían hablar, y ellos no dudaron mucho, no estuvieron chequeando ni se reunieron para ver qué hacían. Simplemente le dijeron a las autoridades: lo sentimos mucho, pero vamos a seguir predicando y enseñando en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si les molesta, lo sentimos mucho, pero vamos a seguir hablando el Evangelio. Los discípulos llenos del Espíritu Santo no tenían temor de las amenazas de la gente. El Espíritu que Dios ha hecho morar y que hizo morar en ellos no era un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Por lo tanto, podían enfrentar las amenazas de las autoridades. De hecho, lo metieron en la cárcel, capítulo 4, lo metieron allí en la cárcel, y esto pasaron la noche, les amenazaron, y ellos dijeron: pues qué bueno. Cuando salieron de allí, dice la palabra del Señor que le dijeron a los demás discípulos lo que les habían hecho, lo que les habían dicho. Entonces ellos se quedaron pues sumamente tranquilos y le dijeron: llevan razón. Las autoridades nos han prohibido hablar en el nombre de Jesús, no lo hagamos, seamos prudentes.
Muchas gracias. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia tiene un mandamiento de predicar el evangelio. La iglesia ha sido diseñada y empoderada para predicar el evangelio bajo cualquier situación o circunstancia. La prudencia es una cosa, el temor es otra cosa totalmente distinta. Y no podemos dejar que por razón de ciertas cosas se rompe el mandamiento. Jesús reprendió a los fariseos de que por vuestras tradiciones quebrantáis el mandamiento. Y a veces nosotros, el diablo quiere que quebrantemos el mandamiento. Congregarse es un mandamiento de Dios. No es una opción, es un mandato de Dios. Y no podemos permitir quebrantar el mandamiento por gusto, porque es por gusto. Diga valor. Dios le da valor a los discípulos, Dios le da valor a la iglesia. La iglesia no se amedrentaba, nunca se amedrentó. Pagaron con su vida, todos los apóstoles y muchos de los discípulos pagaron con su vida por mantener firme su fe en el Señor, sus convicciones. Y murieron, todos ellos murieron y murieron en tortura. Eran otros tiempos, aquí estamos muy bien nosotros, pero déjame decirle, algunos hoy día tienen que pagar con su propia vida todo esto. Capítulo 4, versículos 24 en adelante al 37, cuando los discípulos, los apóstoles escucharon las amenazas, ellos se reunieron y les contaron a los demás lo que les habían dicho. Entonces ellos, unánimes, juntos, con un mismo sentir, se pusieron de acuerdo y oraron. Dije, oraron. Le recordaron al Señor quién era y las amenazas que estaban recibiendo. Y entonces le dijeron, concédenos, Señor, que podamos escondernos en alguna cueva. Concédenos, Señor, haznos invisibles para que no nos vean. Dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No quieres caldo, 3 tazas llenas. Que no quieres que predique ahora, vamos a orar para predicar todavía con mayor valor, con mayor denuedo la palabra de Dios. ¿Qué tipo de oración fue esa, Si lees todo el contexto, vas a mirar. Bueno, volvemos de nuevo. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La unidad que tenían era increíble. No tenían, al punto que no tenían nada en común. Todo lo compartían. Y no había entre ellos ningún necesitado. Yo sé que los tiempos cambian y que eso sería imposible de hacer hoy. Pero escuche el concepto. No había en ellos necesidades. Todo era compartido. Es decir, tenían todas las cosas en común. De ahí viene la palabra comunión. De tener las cosas en común. Usted y yo no podemos divorciarnos de las necesidades de otros.
Cuando Dios permite que llegue una necesidad a tu vida, es por algo. Es para que hagas algo al respecto. No sé no sé qué se puede hacer, pero para que hagas algo al respecto de eso. Ese es un principio que no necesita mucha revelación, no necesita mucho, no sé, muchas luces rojas, ni verdes, ni amarillas. Si hay alguien en necesidad y en tu mano está el hacer algo al respecto, hágalo. Dije, hágalo. No lo dude, no lo piense dos veces. La Biblia lo enseña. Juan escribe y dice, hijitos míos, si sabéis que algún hermano tiene necesidad y vosotros tenéis lo necesario y no se lo dais, ¿cómo es que decís que mora el amor de Dios en vosotros? El que ama a Dios debe de amar también a su hermano. Hijitos, no os améis de lengua solamente, sino en hechos y en verdad. Hoy la sociedad te enseña a cada perro, a cada cerdo le llega su San Martín, cada cual que se las arregle como pueda, y cogemos la parábola del samaritano y nos parecemos al sacerdote y al levita, que pasan de largo el pobre, el pobre, el pobre. Hoy el pobre, pobrecito, el pobre. No, hoy te chocan, te matan y salen de largo. Sí, para no complicarse la vida, para no crear problemas. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. La iglesia no puede dejarse afectar por esa manera de pensar. Debemos de entender que estamos aquí, somos bendecidos para bendecir a otras personas. Tenían un nivel de santidad tan tremendo, capítulo 5, ustedes lo conocen, que por mentirle al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, los conocen. Solamente por mentirle al Espíritu Santo, murieron allí. Si Dios matara a los mentirosos hoy día, a veces, sí, yo he preguntado, ¿por qué Dios hizo esas cosas? Y es que cuando lees el contexto y lees lo que sigue, dice la palabra que el temor de Dios cayó sobre toda gente. Y la iglesia gozaba de buen testimonio ante los demás, pero los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Es decir, no jugaban al cristianismo. No juegues con esta gente. Que a este matrimonio vendieron la casa, se quedaron con una parte, pero quisieron aparentar que estaban entregando todo el total. Y Pedro se le ocurre preguntar, ¿la vendisteis en tanto? Sí. La vendimos en 50, aquí te traemos 30 para la obra de Dios, porque nosotros somos así. Y Pedro les dijo, ¿por qué dejas que el diablo entre en tu corazón? Porque no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y cayó muerto en aquella misma hora. Los jóvenes, que tenían un ministerio precioso de sacar muertos de la iglesia, esto se lo llevaron. Y al cabo de unas horas llegó la mujer. Y Pedro le vuelve a preguntar, fulana, sí. ¿Vendístela? Sí. ¿La vendiste en tanto? Sí. Bueno, por ahí están entrando los jóvenes de los que están enterrando a tu marido por mentiroso. Y ella cayó muerta allí también. ¿Habrá alguien aquí que le roba a Dios en los diezmos y ofrendas? Muchas gracias, muchísimas gracias por el entusiasmo. ¿Habrá alguien aquí que
que miente y se hace pasar como que es el súper. Bueno, había un nivel de... Y Dios, mira, escucha, la iglesia está comenzando. Y el enemigo obviamente siempre se mete para distorsionar las cosas y crear problemas, contaminar la espiritualidad de la iglesia. Y se mete y engaña a esta pobre gente. El resultado es que el temor de Dios cayó. Y la gente, ¿alguno conoce el temor de Dios? Porque si no conoce el temor de Dios, pídele a Dios que lo conozcas, el temor de Dios. Ven acá. Cuando mentimos, me voy a poner yo el primero. ¿Se te olvida que el Espíritu de Dios está ahí, oyendo? Cuando pensamos algo que no debemos de pensar, ¿se te olvida que el Espíritu de Dios está ahí? Cuando hacemos algo que no debemos de hacerlo, ¿se te olvida que Dios te está viendo? Se nos olvida. Y por eso lo hacemos. Por eso lo decimos. ¿Por qué no le pedimos a Dios que no se nos olvide? Porque una cosa, escucha esto, una cosa es que se te olvide y otra cosa es que conscientemente hagas lo que contrista al Espíritu de Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso Pedro le pregunta, ¿la bendisteis en tanto? Sí. ¿Y por qué te puedes quedar con todo? No tienes que mentir si la casa es tuya. O sea, Dios miró la intención y no le cayó bien. Se nos olvidan muchas veces las cosas y hacemos cosas que no debiéramos de hacer y luego decimos, Dios mío, volví a meterla de caminar otra vez, ayúdame, perdóname. Todo eso es común en todos nosotros. Pero Dios no quería que al comienzo el nivel de santidad de la iglesia se rebajara por gusto, sino que se mantuviera y que el temor de Dios cayera no solamente sobre la iglesia, sino sobre la gente, al punto de que aunque tenían buen testimonio ante los demás, no se atrevían a juntarse con ellos. No te metas a cristianito. Si te vas a convertir, conviértete de verdad. Aló. Si vas a seguir a Cristo, que sea de corazón. No hagas esto aquí como un show, porque Dios no anda con nada de eso. ¿Lo estoy diciendo bien? Si vamos a seguir al Señor, vamos a hacerlo de corazón, vamos a hacerlo con toda sinceridad, y aunque cometamos errores, los hacemos, pero porque somos humanos, porque cometemos errores, pero no vamos a decir que soy cristiano cuando yo sé que no lo soy. Ya, y termino. Y me viene a la mente, porque a veces me vienen cosas a la mente, cuando Elías se para ante el pueblo y les dice, si Baal es Dios, síganlo. Y si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero no estéis ahí entre dos aguas. Eso es una de las cosas que a Dios le molesta enormemente. Si vas a ser cristiano, si has reconocido que Jesús es el Señor, que fuera de Él no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. El cura nos salva, el pastor nos salva, María nos salva, los santos nos salvan, los cristianos nos salvamos. Solamente Jesús es el que perdona los pecados y cargó con ellos en la cruz del Calvario. Y esto
Esto es así, como dicen en la República Dominicana, esto es así. Y se acabó. Así que, si vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir a Jesús. Si no lo quieres seguir, siga a tu abuela si quieres, no sé, siga lo que quiera. Ponte en pie. Diga, tenemos poder. Poder, sí, Señor. Levanta tus manos al cielo, venga. Y ahí en un momentito, ora. Y dile a tu problema, si lo tienes, a tu enfermedad, si la tienes, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo mal salga de mi cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Créelo. Es promesa de Dios, no es mía, es promesa de Dios. Si estás triste, estás deprimido, si te falta plata, si no sabes qué hacer, cualquiera que sea la situación en la que te encuentres, háblale. Levanta un clamor ante Dios. Haz como han hecho muchos hombres y mujeres de la Biblia. Aquel ciego gritaba, Jesús, Jesús. Los discípulos le decían, cállate. Y él gritaba más alto todavía, Jesús. La mujer gritaba, el leproso gritaba. Y todo el mundo levantaba un clamor hacia Dios, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. Levanta un clamor tú y presenta tu problema y háblale a tu problema en el nombre de Jesucristo. Hay poder, dije, hay poder, la iglesia tiene poder. El poder del Espíritu Santo de Dios que nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios y llevar a cabo todo lo que Dios nos pueda mandar. Sin Él nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Y si hubiese alguna persona que no conoce al Señor hoy aquí, de igual manera no salgas de este lugar sin tú recibirlo en tu corazón. Es una oportunidad enorme, maravillosa. El día de mañana no lo podemos saber. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y le confesares con tu boca como el Señor de tu vida, serás salvo. Así de sencillo, así de simple. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en un Cristo vivo que se levantó al tercer día de entre los muertos, venció el pecado como prueba irrefutable, prueba irrevocable de que Él venció el pecado, venció a la muerte, venció al diablo y venció a sus enemigos. Si así fuera y así lo deseas, ahí donde estás, repite conmigo una simple oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, reconozco que soy pecador, pero he oído que tú llevaste mis pecados en la cruz. Y yo creo que Dios te levantó de entre los muertos. Y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Señor Jesús, toma mi vida y dame la tuya. Y ayúdame a conocerte más para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.